con la presidenta de la comisión experta, la comisionada Verónica Undurraga. Verónica, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Buenos días. Muchas gracias, Iván. Encantada de estar contigo. Oiga, usted la mujer del día, porque protagonizó un acuerdo unánime de la comisión experta en el inicio de un nuevo proceso constituyente que es un hito histórico. En fin, un protagonismo que no sé, probablemente usted no esperaba, ¿no? No, definitivamente. O sea, a ver, esperábamos llegar con un acuerdo así. Ya, claro. De todas maneras, o sea, esa siempre fue la intención. Todo un trabajo, hicimos la pega, digamos, para ponernos de acuerdo, las 24 personas que integramos la comisión experta. ¿Desde cuándo venían conversando el acuerdo? Veníamos conversando ya varios días, sí. Ya, pero de días, ya. Sí, no de días, ya. No de unos pocos días. Y bueno, básicamente estábamos todas y todos a disposición de lo que se necesitara, habíamos buscado un perfil y bueno, fueron poniéndose nombres encima de la mesa y finalmente el mío concitó un apoyo más transversal junto con el del vicepresidente, porque esta es una dupla. Una mesa colegiada en un sentido. Lógico, claro. Sebastián Soto, con el que yo estoy muy contenta de compartir la mesa, porque realmente creo que somos dos personas que podemos trabajar muy bien juntas. Oiga, y bueno, me estaba contando antes de, perdón, que revele algo de lo que estábamos hablando antes de salir al aire, pero cambian un poco las cosas, digamos, porque va a tener que andar con seguridad, va a tener que tener sí. Algunas cosas como que son relativas al cargo, digamos, durante estos meses. Sí, voy a tener que acostumbrarme. En realidad, yo primero soy como muy independiente, entonces es un poco raro andar con seguridad, pero vamos a ver hasta qué punto es necesario. Van a hacer un perfil de riesgo y van a ver eso. Y bueno, lo más importante es poder compatibilizar en el fondo el trabajo como presidenta de la mesa, en que tengo que representar a todo el órgano, y también yo espero tener tiempo suficiente para aportar sustantivamente en la subcomisión en la que voy a trabajar. O sea, hacer la pega, digamos, claro, que no se consuma todo en la cuestión de la presidencia. Exactamente, digamos. Así que voy a tener que estar muy organizado. Oiga, fue súper llamativo su discurso ayer, particularmente lo que dijo afuera en la comparecencia ante los medios, y el presidente de la República reaccionó respecto de eso. Dice: esperanzador el discurso inaugural de Verónica Undurraga por la humildad y conciencia de la gran oportunidad que tenemos como país. Mis respetos a ella y a todos sus colegas. Su éxito es también el de Chile, que ha sido, me da la impresión, como la reacción más franca, más palmaria, digamos, del gobierno respecto de este proceso. ¿Qué le parece esa opinión del presidente? Bueno, yo le agradezco mucho al presidente, muy generosa sus palabras. Además de la reacción del presidente, quisiera decir cuál fue la reacción de mi hija. Ella me llamó, ella no vive en Santiago, y me llamó y me dijo: mira, tu discurso era lo más tú que hay. Entonces quiero decir que realmente es un discurso que no está pensado para la galería, que yo lo siento muy sinceramente, y por lo mismo me alegro que haya tenido resonancia y que la gente se haya sentido identificada con eso. Siento que incluso, no sé, que Sebastián Soto, el vicepresidente, haya dicho: comparto exactamente el mismo tono de Verónica. Creo que el mensaje central del discurso es que nuestro trabajo tiene que demostrar respeto por cada persona que vive en nuestro país, que la gente sienta que efectivamente estamos haciendo el trabajo pensando en sus vidas diarias. Eso no es fácil, hay que recordarlo ahora, y yo espero volver a recordarlo todo el tiempo, porque vamos a tener dificultades, vamos a tener muchas diferencias de opiniones, así como en la sociedad existen puntos de vista muy distintos. Uno lo ve con sus vecinos, dentro de sus familias, etcétera. En el ámbito más amplio de la política hay muchas maneras distintas de pensar cómo estaría Chile mejor. Dentro de la comisión experta, ¿para qué decir? Tenemos una pluralidad de visiones de cómo tiene que ser una buena constitución, y no va a ser fácil ponerse de acuerdo. Sabemos que la prensa siempre busca los disensos, claro, y los acuerdos quedan un poco escondidos, pero yo quiero pedir que tengan confianza, porque vamos a tratar, a veces no se puede, pero vamos a tratar de
hacer lo posible, estar mejor digamos, de los ánimos, digamos, tratar de hacer lo posible. Es interesante, estamos con Verónica Undurraga, presidenta de la Comisión Experta. Interesante lo que plantea respecto de la pluralidad, porque hay algunos que dicen que falta pluralidad, que hay que hay mucha contención, que este es un proceso más bien, de alguna manera, con demasiadas restricciones en los bordes. Bueno, eso responde un poco a los orígenes del proceso, ¿no es cierto? Yo creo que porque la gente de alguna manera se asustó con una sensación de desborde en el proceso anterior. Yo creo que así como en las vidas más cotidianas de nosotros, hay veces que hay que sacar todo lo que uno está sintiendo, digamos, para sanar a veces heridas. Yo creo que el proceso constituyente anterior, una de las dificultades que tuvo era que tuvo que como pasar por esa etapa de que personas que no hubieran podido expresarse durante muchos años, el malestar que tenían, hubo un lugar ahí donde pudieron expresarse. Y eso, claro, bien o mal, de alguna manera es un paso necesario. Lo que pasa es que, por supuesto, que no fue conducente finalmente a un buen texto. Pero es muy malo esconder los conflictos también, ¿no es cierto? Entonces, eso ya tenemos esa mirada. Ahí recibimos muchos puntos de vista, captamos un poco un ambiente, pero también después uno recibe el mensaje de la ciudadanía de que también se necesita tranquilidad, que las personas necesitan salir a trabajar sin esa sensación de que está todo el mundo peleando por todo, ¿no es cierto? Entonces yo veo nuestra contribución para tratar de responder a la necesidad a lo que personas que están pidiendo, dicen, miren, necesitamos una nueva constitución. Eso ha permanecido, a pesar de todas las dificultades de los procesos anteriores, esa manifestación de la ciudadanía se ve en las encuestas, se ven en los estudios de opinión. La gente dice, sí queremos una nueva constitución y queremos finalmente como ya tenerla para poder sentir que estamos conviviendo en orden y empezar a solucionar los problemas cotidianos de las personas. ¿Cómo se solucionan los problemas cotidianos de las personas? A través de nuestros representantes en el Congreso, a través de nuestros gobiernos que elegimos, pero para eso necesitamos saber cuáles son las facultades de los gobiernos, qué es lo que pueden hacer los representantes, cuánto poder tienen las autoridades locales, tenemos que saber quiénes dirimen los conflictos, o sea, tener las reglas del juego bien hechas, y en eso vamos a empezar a trabajar, pero la idea de fondo es tener acuerdos básicos de convivencia en que nos sintamos todas y todos cómodos para poder después tener una democracia que funcione, digamos, para resolver los conflictos. Que es la idea, ¿no? Oiga, a propósito de eso, usted votó a prueba, ¿no? Sí. A pesar de esa catarsis inconducente, la expresión es mía, digamos, no suya, sí, pero sí. A pesar de esa catarsis inconducente que usted escribe, ¿igual votó a prueba? Sí, yo voté a prueba porque me parecía, digamos, yo lo veo así, un punto de vista como bien de abogada de alguna manera, era cuál era el texto sobre el cual después se iba a trabajar eventuales reformas, ¿no es cierto? Entonces, apruebo para reformar, digamos. Un poco, sí, o sea, yo tenía la sensación de que había muchos aspectos que sí eran positivos, otros no, otros que eran realmente problemáticos del proyecto de la Convención Constitucional, pero se habían rebajado los quórums en el Congreso para reformas constitucionales, entonces si se aprobaba iba a continuar un diálogo, ¿no es cierto? Y como yo soy una persona progresista, prefería partir como con un texto que hubiera avanzado en muchos aspectos que yo consideraba relevantes y que después se fueran mejorando en el fondo. Ahora partimos de nuevo desde cero, ¿me entiendes? Y bueno, pero así se dieron las cosas y hay que hacer el trabajo y bueno, tenemos esperanza en que va a salir bien. Y hay que volver a jugar el partido, por decirlo así. Estamos con Verónica Undurraga, presidenta de la Comisión Experta. ¿Cómo va a ser el trabajo? ¿Cómo va a ser el tipo de trabajo que van a hacer? Porque no tienen demasiado tiempo. No, tenemos 3 meses. Más bien tienen poco tiempo. Tenemos poco tiempo. Ahora, tenemos la ventaja de que ya hemos tenido
dos intentos anteriores de proceso constituyente, tenemos por lo tanto muchos documentos comparados, digamos, Constitución del 25 que decía que Constitución vigente, qué es lo que dice, qué es lo que decía el proyecto de la presidenta Bachelet, qué es lo que propuso la Convención Constitucional, más todas las minutas, los aportes que hizo la sociedad civil, los aportes que hicieron expertas y expertas en los procesos anteriores, o sea, hay bastante estudio avanzado y además muchas de las personas que conformamos la comisión experta hemos sido personas que hemos estado estudiando esos temas, entonces no es como, digamos, hay bastante trabajo hecho, pero sí, es poco tiempo y por eso ya estamos empezando a trabajar muy, muy rápidamente. De hecho ya como que nos adelantamos con el hecho ya de haber acordado quiénes eran las presidencias de las comisiones, eso suponía que iba a ser después. Ya. Este miércoles, o sea, mañana, se instalan las subcomisiones, se fijan cuáles van a ser las franjas de trabajo de cada una de las subcomisiones, porque hay veces que se necesita como harto diálogo entre los distintos grupos y por lo tanto para que no topen las franjas de trabajo. En el intertanto, nosotros como mesa significa la presidencia y la vicepresidencia, junto con la Secretaría vamos a hacer una propuesta de estructura, que es lo primero que se necesita, que es una especie como del índice de la Constitución. Vamos a hacer esa propuesta, la tenemos el viernes para hacerla, los comisionados y comisionados. Que son los capítulos que debería tener. Son los capítulos, digamos, pero así, son ¿no? bien importantes los capítulos porque Para eso ordenar determinan después, claro, el orden del trabajo, cómo van las indicaciones, etcétera. Eso es el viernes, vamos a hacer esa propuesta. Los comisionados y comisionadas tienen hasta el lunes para hacer indicaciones y después un par de días más ya se vota. Y se vota en el pleno, exacto, digamos. Se vota en el pleno, entonces eso ya. ¿Y eso se resuelve por mayoría simple en el pleno? ¿O va a intentar acuerdos más robustos? Bueno, yo creo que podemos tratar de llegar con un acuerdo, si no se cumple con la mayoría que se señala el reglamento. Sí, ahora son número par, digamos, así que tienen un... No, claro, sí. Así que, pero cualquiera de las dos opciones está abierta, están todos los cuales. Ya, perfecto. Y después de eso, bueno, mientras pasa eso, también vamos a aprovechar el tiempo y vamos a estar recibiendo a los representantes de los distintos poderes del Estado, ¿no es cierto? No solo en visitas protocolares, sino que para que expongan su visión sobre cómo debiera regularse, cuáles son las dificultades que han tenido, qué es lo que hay que mejorar, etcétera, bajo el régimen actual. ¿Eso incluye al gobierno? Sí, eso. O sea, ¿el gobierno también va a dar una opinión? Sí, vamos. O debería, digamos, ¿no? Claro, pero incluye a todos los poderes institucionalizados, digamos, que están en la Constitución. Incluye al gobierno, la Corte Suprema, al legislativo. También vamos a invitar ya el lunes, tenemos la invitación ya confirmada con el Contralor. O sea, vamos a hacerlo el Banco así Central, como. No sé, todo. Y después los órganos, sí, los órganos autónomos también. Y entonces queremos, por eso, aprovechar el tiempo mientras estamos analizando la estructura. ¿Y pero esas son invitaciones que ustedes cursan o sí. son ya a partir del interés de ustedes, digamos? Claro, y porque la otra opción era que que la comisión, por ejemplo, de Poder Judicial invitara a la Corte Suprema. Pero como el órgano nuestro es chico, somos 24, tomamos la decisión de que era mejor que cuando invitáramos a los distintos órganos, digamos, a los poderes del Estado y a los órganos autónomos, etcétera, que escucháramos los 24, porque nos parecía que eso nos iba a dar una visión como más compartida, general, que pudiéramos hacer preguntas, escucharnos las preguntas. O sea, esas van a ser sesiones de pleno, digamos. Esas van a ser sesiones de pleno. Y después, el trabajo de las subcomisiones se lleva al pleno y se termina aprobando. ¿Cómo, claro. Porque en la convención era bien enredado, la ida y vuelta, de artículos y de indicaciones. Sí, claro. Bueno, tenemos que definir, a partir de cuando tengamos esa estructura o esa especie de índice, el siguiente paso es definir qué temas van dentro de qué subcomisión, ¿no? Porque hay, por ejemplo, temas que podrían ir en distintas subcomisiones. Por ejemplo, las acciones constitucionales para proteger derechos fundamentales. Eso puede ir
en la Comisión de Derechos Fundamentales o podría ir en la Comisión de Poder Judicial, porque se trata de acciones judiciales. Entonces ese tipo de definiciones hay que tomar. Y después de eso, claro, tenemos que trabajar, digamos, que hacer una propuesta de texto. Digamos, cada uno, o sea, hacer propuestas, y tenemos son 15 días desde que se define por el Pleno la estructura. ¿Ya? Tenemos un plazo de 15 días para hacer nuestra primera propuesta de articulado, y de ahí empieza todo un trabajo con indicaciones. El resultado después de estos 3 meses es que el 7 de junio le entregan ¿qué cosa? ¿Entregan un texto anteproyecto, como si fuera una constitución? Como si fuera una constitución. Prácticamente, o sea, una especie de borrador. Es una especie de borrador que vamos a entregar cuando se instale el 7 de junio el Consejo. Para explicarle a las personas que están oyendo, el Consejo es el grupo de 50 personas elegidas directamente por la ciudadanía durante mayo. Entonces yo hago un llamado, lo hice ayer en mi discurso, pero hago un llamado a la ciudadanía. Esas son las personas que van a votar las normas, que van a estudiar, van a recibir nuestro anteproyecto, pero son personas que les pueden hacer cambios, que pueden mejorar, esperemos que mejoren el proyecto. Entonces yo pido que por favor participen, escuchen sus propuestas y elijan a quienes crean que están mejor calificados, porque esa es la participación en la democracia, ¿no es cierto? Es una de las formas de participación, pero en este caso es muy importante. En la elección del 7 de mayo. La última, Verónica, estamos con Verónica Undurraga, presidenta de la Comisión Experta. Quizás si uno de los aspectos más llamativos y quizás más odiosos del proceso anterior fue el permanente, esa tensión permanente que había en algunos convencionales de que no se podía dialogar con el otro lado, que no se podía, que el otro lado era una especie como de enemigo, había una relación como media tóxica en cualquier contacto, gente que no se podía sacar fotos, que no podían ver en los pasillos conversando. Es una cuestión realmente muy odiosa. Quizás sí esa fue una de las cosas que más perjudicó al proceso, puede ser, digamos, no sé, pero su alocución de ayer, su discurso de ayer está en las antípodas de eso. ¿Qué piensa usted de eso que ocurrió en la convención y cómo puede evitarse para que nunca se repita? A ver, yo no creo que haya mucho riesgo de que eso suceda, al menos en el trabajo de la comisión experta. Hay muchas personas en esa comisión que pertenecemos a la academia, otras personas que han trabajado en cargos de gobierno, por ejemplo, y en esos dos perfiles es parte de nuestra vida diaria el tener que debatir con personas que tienen opiniones completamente distintas, y hacerlo en un tono de respeto. Entonces no creo que nos cueste, digamos. Yo entiendo que uno puede explicar qué pasó en la convención anterior. Las personas elegidas se sentían muy responsables de representar a veces a ciertos grupos muy específicos, y esos propios grupos les exigían una actitud un poco más radical a veces, o sentían que si tenían una actitud dialogante era como prescindir de sus compromisos, o no demostrar suficiente convicción. Yo creo que uno puede manifestar sus convicciones, defender sus convicciones en forma muy firme y al mismo tiempo en un ambiente de respeto. Y eso, digamos, si para mí es nuevo y me cuesta toda la parte como mediática de por ejemplo, ser presidenta, hay algo que no me cuesta, y yo creo que hay muchas personas de la comisión que no nos cuesta, es debatir desde posiciones muy distintas, con respeto, con convicción, y sin en el fondo sentir que estamos traicionando nuestras ideas cuando haya que llegar a acuerdos, porque la sociedad es diversa, nosotros tenemos diversidad, y en realidad
Si se impone una sola posición, quiere decir que hay otros que están vencidos. Y eso no es la idea. La idea es crear una posición común, buscar los lugares en los que sí tenemos acuerdo. Verónica Undurraga, presidenta de la Comisión Experta, esta mañana acá en Mesa Central. Verónica, muchísimas gracias por la gentileza. Gracias a ti, Iván.